El millonario que aprendió a vivir. La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia incontrolable aquella noche de octubre. Sebastián Montalvo, magnate de bienes raíces de 42 años, conducía su Mercedes a más de 120 km por hora, ignorando las curvas peligrosas de la carretera montañosa. Acababa de cerrar el trato más importante de su carrera, uno que lo convertiría en el hombre más rico de la ciudad, y nada en el mundo podría arruinar ese momento. O eso creía. El destino, sin embargo, tenía otros planes para aquella noche tormentosa. El teléfono sonó una vez más. Era su hijo Mateo, llamándolo por tercera vez en una hora. Sebastián ni siquiera miró la pantalla. Estaba demasiado ocupado celebrando su victoria, demasiado absorto en sus propios pensamientos de grandeza como para prestar atención a las cosas que realmente importaban. Esa decisión, ese pequeño gesto de indiferencia, casi le cuesta la vida. La camioneta apareció de la nada en la curva ciega. Sebastián giró el volante bruscamente, pero ya era demasiado tarde. El chirrido de los frenos rasgó la noche mientras su Mercedes derrapaba fuera de control, atravesaba la barrera de protección como si fuera papel, y comenzaba a rodar montaña abajo. El metal se retorcía, el vidrio estallaba, y el mundo de Sebastián se convirtió en un caos de dolor y oscuridad. En esos segundos interminables, mientras su cuerpo era sacudido violentamente dentro del vehículo destrozado, una sola imagen cruzó por su mente, el rostro de su hijo de 12 años, esperándolo en casa para celebrar su cumpleaños, un cumpleaños que Sebastián había olvidado por completo. El coche finalmente se detuvo boca abajo en un barranco profundo, invisible desde la carretera. Sebastián estaba atrapado entre el metal retorcido, sangrando, con varias costillas rotas y apenas consciente. Cada respiración era una agonía. Podía sentir su vida escapándose lentamente, como arena entre los dedos. La ironía no se le escapó, el hombre que lo tenía todo, que podía comprar cualquier cosa en el mundo, estaba muriendo solo en la oscuridad, y todo su dinero no podía hacer nada para salvarlo. Pero el universo, en su misteriosa sabiduría, había colocado a alguien especial en ese lugar exacto esa noche. Carmen Ruiz, una enfermera de 40 años que regresaba a su humilde hogar después de un turno doble en el hospital comunitario, escuchó el impacto desde la distancia. Mientras otros conductores pasaban de largo sin darse cuenta de la tragedia que había ocurrido metros debajo de ellos, Carmen detuvo su viejo Volkswagen en el acotamiento. Algo en su interior le decía que alguien necesitaba ayuda. Con una linterna en la mano y el corazón latiendo fuertemente, Carmen descendió por el terraplén empinado, resbalando en el lodo, aferrándose a ramas y rocas. La lluvia había empapado su uniforme de enfermera, pero ella continuó. Cuando finalmente encontró el Mercedes destrozado, lo que vio la hizo contener el aliento. Un hombre estaba atrapado dentro, inconsciente, rodeado de un charco creciente de sangre. Carmen no era una mujer rica. Ganaba apenas lo suficiente para mantener a sus 3 hijos y a su madre enferma. No tenía las comodidades que otros daban por sentadas, pero poseía algo mucho más valioso, un corazón compasivo y el conocimiento médico para hacer una diferencia. Sin dudarlo un segundo, se arrastró hasta el coche destrozado, evaluó las lesiones de Sebastián con manos expertas, y comenzó a trabajar. Lo primero fue estabilizar su cuello. Luego, usando su propio suéter, improvisó vendajes para detener el sangrado más severo. Carmen sabía que mover a Sebastián sin ayuda profesional podría matarlo, pero dejarlo allí también significaba una muerte segura. El dilema la desgarraba, pero su entrenamiento y su instinto tomaron el control. Llamó a emergencias, describió la ubicación exacta, y luego, con una fuerza que no sabía que poseía, comenzó el proceso agonizante de liberar a Sebastián del metal retorcido. Le tomó casi 40 minutos en los que habló con él constantemente, manteniéndolo consciente, recordándole que debía luchar, que debía vivir. Le contó sobre sus propios hijos, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre la belleza de cada nuevo día. Y algo en su voz, algo en su calidez genuina, penetró la neblina de dolor de Sebastián y le dio una razón para seguir respirando. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, encontraron a Carmen sosteniendo a Sebastián, su cuerpo protegiéndolo de la lluvia incesante, sus manos aún presionando las heridas para mantenerlo con vida. Los profesionales quedaron asombrados. Según dijeron después, sin la intervención de Carmen, Sebastián habría muerto antes de que ellos pudieran llegar. Ella le había salvado la vida.
Sebastián pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Durante ese tiempo, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente, su mente experimentaba una transformación aún más profunda. Los doctores le dijeron que había tenido una suerte increíble, que alguien lo había encontrado contra todas las probabilidades y había hecho exactamente lo correcto para mantenerlo vivo. Cuando finalmente le contaron sobre Carmen, sobre cómo había arriesgado su propia seguridad para salvarlo, Sebastián sintió algo que no había experimentado en años, gratitud genuina mezclada con una vergüenza abrumadora. Porque mientras estaba allí tendido en esa cama de hospital, Sebastián tuvo tiempo para reflexionar. Recordó todas las veces que había ignorado a su familia por el trabajo. Las promesas rotas a su hijo. Los aniversarios olvidados con su esposa, quien eventualmente se había cansado de ser la segunda opción y lo había dejado. Los empleados que había despedido sin piedad. Las personas que había pisoteado en su camino hacia la cima. Había construido un imperio, sí, pero había destruido todo lo demás en el proceso. Y ahora, una mujer que no lo conocía, que no tenía ninguna razón para arriesgar su vida por él, le había dado una segunda oportunidad. Una mujer que, según descubrió después, vivía con un salario modesto en un barrio humilde, que trabajaba turnos dobles para pagar los tratamientos médicos de su madre, que a pesar de sus propias luchas, había encontrado el tiempo y el valor para salvar a un completo extraño. Cuando Sebastián finalmente pudo salir del hospital, lo primero que hizo fue buscar a Carmen. La encontró en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar que cabría 3 veces en la sala de estar de la mansión de Sebastián. Cuando ella abrió la puerta y lo vio allí, parado con muletas y un ramo de flores sencillas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sebastián quiso agradecerle con dinero, con regalos caros, con todo lo que su riqueza podía comprar. Pero Carmen rechazó gentilmente cada oferta. Lo que ella quería, le dijo con una sonrisa suave, era simplemente saber que él valoraría esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Que haría algo significativo con ella. Esas palabras golpearon a Sebastián más fuerte que cualquier impacto físico que había sufrido en el accidente. Los meses siguientes fueron de transformación radical. Sebastián comenzó a reconstruir su relación con Mateo, asistiendo finalmente a sus partidos de fútbol, ayudándolo con la tarea, simplemente estando presente. Estableció un fondo de becas en nombre de Carmen para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos. Reorganizó su empresa para que fuera más ética, más compasiva, creando programas de apoyo para empleados y sus familias. Comenzó a usar su riqueza no solo para acumular más dinero, sino para crear un impacto positivo real en su comunidad. Pero lo más importante fue la amistad que desarrolló con Carmen y su familia. Ella se convirtió en su brújula moral, la persona que lo mantenía anclado cuando el mundo de los negocios intentaba arrastrarlo de vuelta a sus viejos hábitos. Sus hijos le enseñaron a Mateo el valor de la humildad y el trabajo duro. Su madre enferma, con su sabiduría tranquila, le recordaba a Sebastián lo que realmente importaba en la vida. Un año después del accidente, en el aniversario exacto de aquella noche tormentosa, Sebastián organizó una pequeña cena. No fue en un restaurante elegante, sino en la casa de Carmen, con comida casera preparada entre todos. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa modesta, Sebastián miró los rostros de las personas que ahora consideraba su verdadera familia, y comprendió una verdad fundamental: había necesitado perderlo casi todo para finalmente encontrar lo que realmente importaba. Carmen no solo le había salvado la vida aquella noche en el barranco. Lo había salvado de sí mismo, de una existencia vacía disfrazada de éxito, de morir lentamente por dentro mientras acumulaba riqueza por fuera. Le había mostrado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las conexiones que formamos, en las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos. Hoy, Sebastián Montalvo sigue siendo un hombre exitoso, pero su definición de éxito ha cambiado por completo. Cuando la gente le pregunta sobre el momento que cambió su vida, no habla de sus logros empresariales o sus ganancias financieras. Habla de una noche lluviosa de octubre, de un ángel con uniforme de enfermera que apareció en su momento más oscuro, y de cómo aprendió que a veces necesitamos perderlo todo para finalmente encontrar lo que siempre estuvo buscando. Porque al final, todos tenemos una elección. Podemos vivir persiguiendo cosas que nunca nos llenarán verdaderamente, o podemos aprender, como Sebastián, que las mayores riquezas de la vida no pueden comprarse,
solo pueden ganarse a través de la compasión, la conexión genuina y el amor incondicional. Y si estás escuchando esta historia hoy, quizás sea el momento de preguntarte, ¿qué tipo de riqueza estás persiguiendo? No esperes un accidente que casi te cueste la vida para descubrir la respuesta. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar lo que realmente importa en la vida. Porque todos necesitamos un recordatorio de vez en cuando de que la verdadera fortuna no está en lo que tenemos, sino en quiénes somos y cómo elegimos vivir.